Desde el alba, los bosques de nuestro mundo son cosas antiguas que respiran, santuarios de sombra donde la luz solar solo se atreve a colarse en hilos tímidos. En el corazón de esos pulmones verdes, lejos del asfalto y el clamor de la razón, la psique humana ha instalado a su guardián más famoso, el gran simio. ¿Alguna vez, mientras el viento barría las copas de los abetos, te has sentido observado por una inteligencia que no pertenece a tu especie, sino a una era anterior, más cruda e inquietante? Para la cultura popular es simplemente el Sasquatch, o en su variante asiática, el Yeti. Es el críptido quintaesencial, una silueta borrosa en el horizonte de la lógica que representa la última frontera indómita del planeta. A pesar de siglos de avistamientos, de moldes de pisadas gigantes que parecen desafiar la zoología y de grabaciones granulosas que se resisten a la verificación, su existencia sigue siendo una cuestión de fe o de fraude. Pero lo que nos interesa aquí, en este atlas prohibido, no es si existe, sino por qué lo necesitamos. La descripción de la criatura es consistentemente grandiosa, casi mítica. Una figura hominoidesca y masiva, cubierta de pelo oscuro o rojizo, con un olor nauseabundo que puede desorientar y paralizar. Un hedor a almizcle rancio, tierra mojada y algo profundamente animal. Los avistamientos se centran en las vastas y a menudo inexploradas extensiones boscosas del noroeste del Pacífico americano, y en el caso del Yeti, en los altos y gélidos picos del Himalaya. En ambos casos, el Sasquatch no habita simplemente en un lugar físico, habita en un espacio liminal, el borde entre la civilización y lo salvaje, la ciencia y la superstición. El folclore en torno a estas criaturas es más antiguo de lo que la histeria mediática del siglo XX sugiere. Las tribus nativas americanas del Pacífico Noroeste, mucho antes de que se acuñara el término Bigfoot, en el año 1958, tenían sus propios nombres para este ser, el Estes Ec-Illa, o Cuelain, entre los Salish, o el Box, en la tradición de los Kwakiutl. Para ellos, no era un simple monstruo, sino una entidad compleja, a veces un espíritu tutelar, a veces un embaucador, el arquetipo del trickster, con una fuerza y sabiduría superiores, que servía como advertencia para quienes se adentraban en el bosque con arrogancia o falta de respeto. Históricamente, la aparición de la leyenda moderna se intensificó con el declive de los espacios vírgenes. El gran impulso para encontrar al Sasquatch en los años 50 y 60 coincidió con la expansión de la tala y la minería a lo largo de los territorios montañosos. La criatura se convirtió en un símbolo apotropaico no intencional, una especie de maldición o guardián imaginario que intentaba proteger el último vestigio de lo indómito. La criptozoología, al centrarse obsesivamente en la huella de pie de 43 centímetros, falló en ver el detalle clave que desenmascara el fraude. El detalle no es biológico, sino sociológico. El Sasquatch es una ficción funcional. Es la encarnación de nuestra culpa colectiva. ¿Por qué el Yeti de las montañas es un ser solitario y errante? Porque es la rabia fantasmal y la tristeza de los ecosistemas que hemos roto. Es la manifestación de lo que el naturalista estadounidense George Schaller llamó la arrogancia de la mente civilizada, que se niega a admitir que hay misterios que no puede catalogar ni dominar. El único detalle que realmente importa no es la prueba de su carne y hueso, sino el consenso cultural en torno a su necesidad. El Yeti es la encarnación del no lugar, el recordatorio físico de que una parte de la Tierra sigue siendo sagrada y peligrosa, un lugar donde nuestra lógica debe detenerse.
Imagina un momento la célebre película de Patterson Gimlin, filmada en el año 1967. El debate interminable sobre la autenticidad de ese ser bípedo que camina con una zancada peculiar ha oscurecido la pregunta fundamental. ¿Qué tememos más, que sea real o que sea un engaño tan bien orquestado, que nos diga más sobre nuestra necesidad de misterio que sobre la zoología? El fraude, si lo hay, es la simplificación de este fenómeno a una simple búsqueda de huesos. En la inmersión profunda que proponemos, el Sasquatch deja de ser un animal para convertirse en un arquetipo. Es el hombre salvaje, una figura que ha existido en todas las culturas, desde la Europa medieval hasta las selvas amazónicas. Representa la parte de nuestra psique que anhela la libertad no estructurada, la fuerza no domesticada. Al proyectar esa figura sobre la naturaleza, un ser que es casi humano, pero que rechaza activamente la agricultura, el lenguaje y la vestimenta, creamos una válvula de escape para nuestras propias ansiedades sobre la civilización y sus límites. El Sasquatch es la evidencia de que hay una fuerza más antigua que el Homo sapiens rigiendo el bosque, una fuerza a la que es mejor dejar en paz. El detalle final que expone el Sasquatch, no como una bestia, sino como un espejo, es este. La intensidad de la búsqueda aumenta linealmente con la intensidad de la destrucción ecológica. Cuando los bosques retroceden, la leyenda del guardián del bosque avanza. Hemos olvidado cómo escuchar el rugido del protector del bosque. Lo hemos convertido en una postal de la cultura pop, en lugar de un sermón sobre la reverencia que debemos a la sombra. Y así, mientras la ciencia se esfuerza por disipar la niebla con ADN y termografías, la leyenda persiste, fuerte e inquebrantable, porque cumple una función vital y profunda. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasa cuando el último rincón de lo desconocido desaparece? ¿Qué monstruos hemos obligado a nacer en el asfalto cuando ya no tenemos un bosque donde proyectar nuestros miedos más primarios? ¿El Sasquatch es el eslabón perdido entre el simio y el hombre? ¿O es el fantasma de nuestra propia ecología perdida? Si el Sasquatch es la sombra del olvido ecológico, el Wendigo es un espejo de la corrupción interna, una criatura nacida no de la niebla o la vastedad, sino de la desesperación más íntima. Imagínate atrapado en el corazón de un invierno canadiense. La nieve se amontona hasta la altura de tu pecho. El frío es una entidad viva que te muerde los huesos. Y la comida hace semanas que se agotó. En esa frontera final del hambre, ¿qué fuerza te impulsa a romper el tabú más sagrado de la humanidad? Esta es la pregunta que el Wendigo te obliga a confrontar. Para los pueblos algonquinos, incluidos los Ojibwe, los Cree y los Sauk, el Wendigo no es un mero monstruo. Es una condición, una advertencia metafísica cristalizada en carne y hueso. La criatura es descrita con un lenguaje visceral y grotesco. Un esqueleto demacrado, de piel tensa y apergaminada, sobre huesos que parecen atravesar su carne, con ojos hundidos y brillantes, y labios desgarrados y sangrientos. Su característica más inquietante es su insaciable y antinatural voracidad, una eterna y punzante hambre que nunca se sacia, ni siquiera después de devorar a su víctima. A menudo se le atribuye una altura colosal, un cuerpo que se agranda con cada bocado, pero cuyo vientre permanece siempre vacío, un agujero negro de necesidad. El relato del origen del Wendigo es directo y brutal. Es un ser humano transformado por la práctica del canibalismo, especialmente si es impulsado por la avaricia o la gula, o en algunas tradiciones, por el acto de ser poseído por un espíritu malévolo en un momento de privación extrema.
El detalle clave que desenmascara el Wendigo como una leyenda y lo revela como un sofisticado sistema social no reside en la taxonomía de la criatura, sino en su función antropológica. El Wendigo es el imperativo cultural de la caridad. En las durísimas realidades de la vida en el subártico, donde los recursos son escasos y la supervivencia depende de la cohesión social, la mayor amenaza no es un oso o una tormenta, sino el egoísmo desenfrenado. Un cazador que acumula pieles, un individuo que esconde comida o que considera su propia necesidad por encima de la de la comunidad, amenaza la existencia misma del grupo. La leyenda del Wendigo, con su insaciable apetito y su castigo eterno, sirve como el más potente mecanismo de control social que se pueda concebir. No es sólo un tabú contra el canibalismo, es un tabú contra la arrogancia del exceso. Cuando el cazador se convierte en Wendigo, simboliza el punto en el que el individuo ha roto el pacto sagrado con su comunidad. La transformación física grotesca, la piel tensa y el corazón de hielo, son la manifestación externa de la corrupción moral. Ha dejado de ser un ser humano definido por la generosidad y el compartir para convertirse en un depredador solitario, definido únicamente por su necesidad. La psiquiatría moderna, con su lenguaje técnico y especializado, ha incluso catalogado una condición conocida como la psicosis del Wendigo, Wendigo Psychosis. Historiadores y etnógrafos han documentado casos reales de personas en comunidades indígenas que, bajo la presión de la hambruna y el aislamiento, manifestaban síntomas extremos de miedo a transformarse en Wendigo, a veces incluso solicitando ser ejecutados antes de sucumbir a la tentación caníbal. Esto eleva la leyenda de un simple cuento de terror a un poderoso fenómeno psicopatológico y cultural. La amenaza del Wendigo es tan real que la gente actúa sobre ella, demostrando su poder absoluto. Piensa en la dualidad de esta criatura. El Wendigo no mata por maldad, mata por una necesidad pervertida. Encarna la idea de que la avaricia es un fuego que consume a su anfitrión desde dentro, obligándolo a buscar alimento de una manera que solo puede resultar en más soledad y más hambre. Su lamento, el quejido de una rabia fantasmal y tristeza, resuena a través de los bosques helados, un recordatorio constante de que la verdadera monstruosidad no está afuera, sino en el corazón crudo que se niega a compartir. La aplicación moderna de este arquetipo es escalofriante. ¿Qué es la adicción incesante a los bienes materiales, el consumo desenfrenado de recursos o la búsqueda de poder que consume a las élites, sino una forma de la psicosis del Wendigo? Un hambre que se nutre del mundo, pero nunca se sacia, que deja a su paso un rastro de desolación y huesos vacíos. Hoy, la leyenda de la criatura se ha globalizado. Se ha convertido en una metáfora para cualquier persona o sistema que devora a su propia especie en nombre de la acumulación. El Wendigo es, en última instancia, la historia de cómo una sociedad utiliza el terror para preservar la armonía. Al centrar nuestra atención en el detalle de su insaciable apetito, vemos que el monstruo no está acechando en la oscuridad de los árboles, sino que es una proyección de nuestro propio potencial para la depredación egoísta. Es la ley fundamental del Ártico, escrita con colmillos y lágrimas heladas. ¿Qué Fire necesitamos encontrar para conquistar los Wendigos de nuestra propia vida, aquellos apetitos que nos obligan a devorar lo que deberíamos proteger? Si el Sasquatch habita la vasta soledad del bosque y el Wendigo, la helada penumbra de la psique, entonces el monstruo del lago Ness vive en un dominio diferente, el profundo, oscuro espejo de la conciencia turística.
Imagina que te encuentras en la orilla del Loch Ness, una grieta glaciar de más de 35 kilómetros de longitud, en las tierras altas de Escocia. Sus aguas son negras como la tinta y su profundidad es casi insondable. Sientes el frío que asciende desde las profundidades y te preguntas, ¿qué demonios aguardan bajo las olas? Durante casi un siglo, Nessie ha sido el ícono de la criptozoología, la obsesión de científicos, entusiastas y, sobre todo, cazadores de mitos. La criatura es consistentemente descrita, con una coherencia fascinante, como un plesiosaurio o una foca gigante. Un cuello largo y serpentino, 1 o 2 jorobas emergiendo de la superficie y una cabeza pequeña. Sin embargo, el detalle clave que expone el fraude, o mejor dicho, que explica su persistencia, no es la prueba de su carne y hueso, sino la sincronicidad histórica de su emergencia. El nacimiento oficial del monstruo del lago Ness, el momento en que pasó de ser un cuento local a una leyenda global, no fue un avistamiento espontáneo, sino un evento catalizado. En el año 1933, la inauguración de una nueva carretera a lo largo del lago ofreció a los lugareños y visitantes una vista sin precedentes de las aguas. Fue entonces cuando la leyenda se disparó, impulsada por un relato sensacionalista de un matrimonio local y, crucialmente, por la cobertura febril de la prensa londinense, en particular el Daily Mail. Aquí es donde el análisis se vuelve profesional y académico. El fraude no es un engaño consciente de un animal, es la conversión de un miedo antiguo en un activo cultural. Nessie se revela no como una entidad biológica, sino como un símbolo apotropaico, moderno. La leyenda del dragón o monstruo acuático es universal. Los celtas y los pictos, que habitaban esta zona, ya temían a los kelpies o los aguacaballos, criaturas equinas que atraían a los desprevenidos a las profundidades. Pero en el año 1933, Escocia, y particularmente las tierras altas, estaban en un momento de agitación económica y búsqueda de identidad tras la Primera Guerra Mundial. Nessie emergió para llenar un vacío, convirtiéndose en el ancla mística de una región. El deep dive que proponemos se centra en la función de la leyenda. En primer lugar, sirvió como propósito de identidad comunitaria. La posesión de un misterio tan grande y único dio a los habitantes del Loch un punto de cohesión y orgullo. El monstruo se convirtió en el guardián de un secreto y los habitantes en sus custodios. En segundo lugar, y más importante, fue un imperativo económico. La aparición de Nessie fue una bendición para el turismo. La búsqueda del monstruo se convirtió en una peregrinación, transformando un lago frío y remoto en un destino global. Las historias de Nessie, en este contexto, funcionan como una magia apotropaica económica, ahuyentando la pobreza y atrayendo la prosperidad. Los criptozoólogos y los deep divers fallan al tratar a Nessie con la misma seriedad que a una especie en peligro de extinción. Al analizar el famoso fraude de la foto del cirujano del año 1934, una cabeza de juguete montada en un submarino de juguete, vemos que el poder de la imagen superó con creces la ética. Incluso después de que se revelara como un engaño décadas después, el mito no decayó. ¿Por qué? Porque la gente no estaba buscando la verdad, estaba buscando la posibilidad. La existencia de Nessie valida un principio fundamental de la condición humana, la necesidad de que lo indetectable y lo incomprensible aún exista en un mundo cada vez más mapeado y analizado. Es el último eco fantasmal del pasado prehistórico,
proyectado sobre las aguas oscuras. La narración en tercera persona se detiene aquí para hacer la inmersión. ¿Qué pasaría si esa silueta que viste no fuera un plesiosaurio, sino un disfraz que tu mente proyecta para evitar el tedio de la realidad? El monstruo no está en el agua, está en el ojo del espectador. El monstruo del lago Ness, con su lenguaje emocional y visceral de miedo y asombro, es la celebración de la duda. Es el recordatorio de que, incluso en la era digital, todavía podemos sostener la respiración, mirar hacia la superficie ondulante de un lago y susurrar, tal vez. El fraude, entonces, no es que el monstruo no exista, sino que permitamos que la realidad prosaica ahogue nuestra capacidad de creer en el misterio. ¿Qué verdades hemos sacrificado en las aguas profundas de nuestra propia mente para seguir creyendo en los mitos más cómodos y lucrativos? Si el Sasquatch es una reliquia del pasado y Nessie una mercancía del presente, el chupacabras es una criatura nacida de pura pesadilla televisiva, un críptido de la era moderna que encapsula el pánico rural y el sincretismo cultural en su forma más aguda. Para entender al chupacabras, tienes que situarte en el corazón de la noche rural. Imagina la calidez sofocante de una granja de Puerto Rico o los campos abiertos de México y Texas. Hay un silencio absoluto que solo se rompe por el sonido de tus propios latidos. Y a la mañana siguiente, el horror. Cabras, ovejas o pollos aparecen en el corral, completamente drenados de sangre, con una o dos incisiones precisas, casi quirúrgicas. ¿Qué fuerza, qué maldad podría ser tan eficiente y brutal? La presentación de la criatura varía de forma fascinante, un testimonio de la rapidez con la que el mito se adapta a los miedos locales. Inicialmente, tras los avistamientos a mediados de los años 90 en Puerto Rico, se le describió como una figura bípeda y espeluznante. Ojos rojos brillantes, un cuerpo escamoso con púas a lo largo de su espalda y una apariencia que recordaba inquietantemente a un extraterrestre o a un demonio de bajo presupuesto. Sin embargo, a medida que la leyenda migró a México y el suroeste de los Estados Unidos, su forma evolucionó. Se transformó en un canino flaco y enfermizo, casi sin pelo, con la piel grisácea y la postura encorvada. Este es el detalle clave que desenmascara su origen. La criatura no tiene una biología estable, porque su naturaleza es puramente cultural y reactiva. El chupacabras es el arquetipo del miedo a lo foráneo, manifestándose en el cuerpo de una bestia. El fenómeno del sincretismo aquí es ineludible. La leyenda es una mezcla explosiva de tres ansiedades profundas que convergieron en la década de los 90. Primero, el miedo a la intervención extranjera. La década vio un aumento en el debate sobre la política exterior, las bases militares y los experimentos secretos. La descripción inicial, semi-alienígena, y con un lenguaje técnico exagerado de punciones quirúrgicas, refleja el miedo a que fuerzas externas, ya sean gubernamentales o cósmicas, estuvieran utilizando las zonas rurales como un laboratorio. Segundo, el trauma socioeconómico. Las comunidades rurales que sufrieron los primeros ataques estaban a menudo lidiando con dificultades económicas y la sensación de pérdida de control. ¿Qué mejor manera de externalizar la ruina de tu medio de vida que proyectarla en un depredador misterioso e invencible? El chupacabras se convierte en el fantasma de la deuda que drena la vida de tus animales. Tercero, la influencia mediática. El mito se propagó a la velocidad de la luz a través de la televisión y las primeras redes de comunicación. A diferencia de Sasquatch o Nessie,
que son mitos ancestrales reavivados, el chupacabras es el primer críptido viral. El deep dive nos lleva a la segunda forma del chupacabras, el canino flaco. Los criptozoólogos que han estudiado el fenómeno han llegado a una conclusión profesional y devastadora. La mayoría de los cuerpos atribuidos al chupacabras en el continente son simplemente coyotes, perros o mapaches severamente afectados por la sarna sarcóptica. La sarna transforma al animal, lo deja sin pelo, con piel engrosada y dientes protuberantes, creando una figura que es, para el ojo inexperto y aterrorizado, una criatura nacida de pura pesadilla. El fraude se revela aquí no como un engaño intencional, sino como una lectura errónea de la patología. El coyote con sarna es real. El miedo que proyectamos sobre él es lo que lo convierte en el chupacabras. Utilizando la narración en segunda persona, te obligo a confrontar esta verdad. La criatura que crees ver, con sus ojos rojos brillantes en la oscuridad, no es un vampiro extraterrestre, sino un animal sufriendo, una víctima de la naturaleza que ha sido magnificada por el pánico. La alta densidad de adjetivos evocadores que describen su apariencia, piel coriácea, costillas marcadas, hedor de descomposición, no hacen más que cimentar la necesidad humana de que lo desconocido sea más grande que la simple enfermedad. El chupacabras, en su aplicación moderna, nos enseña una lección brutal sobre la desinformación y el miedo. Es la manifestación de cómo una anécdota local puede ser inmediatamente adoptada y sincronizada con los miedos globales, convirtiendo a un perro sarnoso en una amenaza sobrenatural con la capacidad de desorientar y paralizar a una comunidad entera. El detalle que realmente cuenta es la evolución de su forma. Al cambiar de alien a canino enfermo, el chupacabras demuestra que las leyendas son fluidas y oportunistas. No solo explican el horror, se adaptan al horror que está de moda. ¿Qué demonios modernos, nacidos del miedo económico y la desconfianza política, estamos vistiendo con piel de monstruo para evitar nombrar la verdad simple y dolorosa que nos asola? Hemos recorrido las sombras donde la ignorancia y el miedo engendran monstruos. Ahora, en el capítulo 5, nos adentraremos en un territorio más antiguo y denso, la mitología celta, donde las deidades y los demonios no son meros errores de percepción, sino fuerzas primarias que gobiernan el orden del cosmos y de la ecología. Aquí, el concepto de fraude se disuelve para ser reemplazado por el de significado. ¿Qué función ancestral cumple un ser tan aterrador como la Cailleach? Imagina un pico azotado por el viento en las tierras altas de Escocia o Irlanda, en el corazón crudo del invierno. El cielo es de plomo, el aire cortante. Sientes el peso de las estaciones sobre tus hombros. La Cailleach, o la vieja en gaélico, no es una leyenda urbana. Es una figura divina, temida y respetada. La encarnación del invierno, la soberanía y la creación. Su descripción es el epítome de lo grotesco y lo sublime en yuxtaposición, un claro ejemplo de la dualidad celta. Es una divina arpía, una giganta con un solo ojo en algunas tradiciones, con la piel azul, dientes de caballo y un cabello que se asemeja a los brezos azotados por la escarcha. Se dice que es tan vieja que su origen precede a los dioses del panteón celta. Ella es la que crea las montañas y los valles al dejar caer piedras de su delantal, y la que gobierna el ciclo de la vida y la muerte. Su aliento puede congelar los campos. El deep dive aquí no es para buscar un cadáver, sino para analizar el detalle crucial que revela su propósito. Su poder está intrínsecamente ligado al cambio de estación. La Cailleach
es el arquetipo de la soberanía y la estacionalidad. Históricamente, su poder alcanza su punto máximo en Samhain, la contraparte de nuestro Halloween, y luego en Imbolc, el comienzo de la primavera. Su rabia fantasmal y tristeza no es gratuita, es la manifestación de la furia de la tierra que se niega a someterse. La narración en tercera persona se vuelve aquí académica y profesional. La Cailleach es una figura precursora de la diosa de la soberanía. En el mito irlandés, el rey que desea gobernar debe casarse con la Cailleach. Si lo hace, ella se transforma de una anciana horrible en una doncella de belleza radiante, trayendo fertilidad y prosperidad a la tierra. Si la rechaza, la tierra se vuelve estéril y salvaje. Este detalle sociológico expone su significado. La leyenda, lejos de ser un simple cuento de brujas, es una advertencia definitiva a los gobernantes y a la comunidad. Debes respetar y trabajar con los ciclos de la tierra. La Cailleach representa la naturaleza incontrolable y cruda, que es terrible cuando se enfurece, el invierno, y benévola cuando se honra, el verano. El lenguaje técnico especializado se aplica al analizarla como una manifestación del arquetipo del viejo sabio, anciana sabia. Ella es la memoria de la tierra. Su persistencia en el folclore, incluso después de siglos de cristianización, demuestra su poder absoluto sobre la psique de las culturas agrarias. La figura del fraude se invierte. El fraude es nuestra moderna convicción de que podemos controlar la naturaleza sin consecuencias. Su aplicación moderna resuena con una seriedad y profundidad inesperadas. En un mundo asolado por el cambio climático, la Cailleach regresa como una metáfora potente. La furia de la tierra, que se manifiesta en sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos, puede interpretarse como la rabia fantasmal de esta antigua diosa que ha sido rechazada. No estamos honrando su soberanía, y la tierra ha vuelto a su forma de anciana terrible y destructiva. La Cailleach es la figura de la resistencia ecológica. Ella nos recuerda que el ciclo siempre se completará y que la naturaleza siempre tendrá la última palabra. Ella no es un monstruo que debamos cazar. Ella es el rugido de la tierra que hemos olvidado cómo escuchar. ¿Qué ritos o reverencias hemos abandonado? ¿Y qué forma grotesca ha adoptado la tierra, la madre de todos nosotros, para recordarnos su innegable y terrible poder? Hemos deambulado por los senderos oscuros del mundo y hemos confrontado a sus guardianes, desde el Sasquatch, que encarna la culpa ecológica, hasta el Wendigo, un severo sermón sobre la caridad, y la Cailleach, la furia estacional de una tierra que se niega a ser domada. El monstruo del lago Ness nos recordó nuestra necesidad de misterio en un mundo mapeado, y el chupacabras, como el pánico social, puede vestir de terror a una enfermedad común. Pero, ¿cuál es la revelación final que entrelaza todas estas narrativas? ¿Cuál es el único detalle que destapa el verdadero fraude de estas leyendas? El fraude no reside en la autenticidad biológica de los críptidos. El verdadero engaño es la convicción moderna de que estas historias son meros errores, restos anticuados de la ignorancia. Nuestro viaje a través de la etnografía y el análisis académico nos ha demostrado lo contrario. Cada leyenda es un sistema de defensa, una ficción funcional que una cultura necesita para sobrevivir o para entender su lugar en el cosmos. El detalle que realmente cuenta, el hilo invisible que cose este atlas prohibido, es que el hombre necesita al monstruo para definirse a sí mismo. Utilizando la narración en segunda persona, te pido que mires hacia adentro. El Sasquatch no se esconde en el bosque.
se esconde en el corazón crudo que teme el silencio de la naturaleza. El Wendigo no acecha en la tormenta, acecha en el apetito insaciable que reside en la periferia de nuestra ética. La belleza grotesca de la Cailleach no es una arpía, es el reflejo de nuestro miedo a que la naturaleza retome el control. Hemos estado estudiando un bestiario de la mente. Cada críptido es, en esencia, un símbolo apotropaico, un talismán destinado a alejar el peligro, que opera a nivel sociológico. Alejan la arrogancia del exceso, Wendigo, el olvido ecológico, Sasquatch, y la prosaica monotonía, Nessie. Al darles nombres evocadores y descripciones viscerales, la humanidad ha externalizado sus mayores ansiedades: la enfermedad, la hambruna, la guerra y el temor a lo desconocido. La autoridad intelectual de este análisis radica en el alto contraste que hemos establecido: lo mitológico contra lo sociológico. Al final, no importa si el olor nauseabundo del Sasquatch es real. Lo que importa es que ese hedor define un límite que la sociedad no debe cruzar. Y así nos encontramos en la conclusión de esta inmersión profunda. Hemos desenmascarado 13, o al menos las hemos agrupado en 6 grandes arquetipos. Leyendas, no para destruirlas, sino para entender su poder absoluto. Hemos pasado de la descripción grotesca a la interpretación filosófica. Ahora, la pregunta final y más importante se cierne sobre ti. Si hemos descubierto que las leyendas son los espejos de nuestras ansiedades más profundas, ¿qué monstruos nos estamos obligando a crear en la modernidad? ¿Y qué nos dicen sobre el futuro que tememos? La búsqueda de estas verdades ocultas, de estos ecos fantasmales del pasado y el futuro, es la misión fundamental de este canal, Atlas Prohibido. Si valoras esta exploración profesional y dramática de los límites de la historia, la mitología y la psique humana, entonces únete a nuestra expedición. Suscríbete ahora para que juntos podamos seguir desafiando la lógica y desenterrando los secretos que la historia se esfuerza por mantener enterrados.